Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al quinto y último encuentro de nuestro taller 5 estrategias para escribir a partir de imágenes. Y bueno, vamos ya con la quinta estrategia, con esta quinta clase que comenzamos. Bueno, les cuento, esta actividad que vamos a hacer hoy surgió a partir de un juego que una vez hice con Olivia, mi hija, cuando tenía 6 años. Y estábamos poniéndole títulos a imágenes. En realidad eran obras de arte. Estábamos jugando a ponerle un nuevo título a una serie de obras de arte. Bueno, esto fue en la pandemia, que yo tenía que inventar muchas actividades para entretenernos. Y cuando llegamos al momento de esta imagen, y esperen que ya voy a empezar a compartir, me llamó la atención el título que ella eligió. Esta es una obra de Andy Warhol que se llama 100 latas de sopa Campbell, ¿sí? Y el título que se le ocurrió a Oli fue 1 millón de latas de tomates tapando el mejor arcoíris del mundo. Y bueno, yo me quedé estupefacta porque digo, ¿cómo se le ocurrió pensar lo que hay por detrás de la imagen? O sea, no se centró en la imagen, sino en lo que las latas de tomate, para ella eran de tomate, estaban ocultando, ¿no? Y entonces a partir de acá, lo que se me ocurrió es plantear una actividad que tenga que ver con ver una cierta cantidad de imágenes y empezar a pensar qué me está ocultando esa fotografía, qué hay por detrás de lo que veo, qué me ocultan las miradas de las fotografías, qué podría haber fuera de cuadro. O sea, yo tengo una imagen y veo algo, pero a los costados están pasando cosas, podrían estar pasando cosas. ¿Qué cosas podrían estar pasando por detrás de la imagen, fuera de cuadro, en los costados, arriba, debajo? ¿O qué ocultan en el interior los objetos que están en la imagen? ¿O qué se oculta detrás de una mirada? ¿O qué historias podemos ver que aparecen ocultas detrás de una multitud y quizás podemos ver ciertas historias escondidas por ahí? Entonces la propuesta de hoy tiene que ver con eso, con buscar lo oculto detrás de una imagen. Vamos a ver un montón de imágenes, algunas que son obras de arte, no sé si un montón, pero varias imágenes, algunas son obras de arte, otras son fotografías, eh, otras son ilustraciones, todas no tienen un hilo conductor. Lo que sí nosotros lo que vamos a hacer es intentar ver qué ocultan. Lo primero que les propongo es que piensen títulos para estas imágenes. Quizás no para todas, pero sí para las que les llamen la atención. ¿Qué nuevos títulos, esto ya lo hicimos en uno de los encuentros, qué nuevos títulos le podría dar a la imagen, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que la imagen oculta. Bien, para la clase de hoy lo que les voy a proponer es no planificar tanto la escritura, ¿sí? Sino ir improvisando. Agarrar papel y lápiz, no sé si escribirán a mano y después pasan o escriben en la computadora, entonces ya sea papel y lápiz o dispositivo tecnológico que ustedes tengan, y empezar a escribir a partir de la imagen y de lo que está oculta, pero sin planificar tanto, sin pensar de antemano cuál va a ser el comienzo, el nudo, el desenlace, cuál va a ser el marco narrativo, sin decidir a conciencia quién va a ser el narrador, lo que salga, ¿sí? Porque hay distintas maneras de conectarnos con la escritura y de escribir. Una es planificando, ¿sí? Tomando estas decisiones previamente en una lluvia de ideas, en un borrador, ¿no? Y otra es quizás dejarme llevar y ver qué pasa.
Hay tres procesos básicos, tres momentos básicos del proceso de escritura. Uno es la planificación, como les decía, otro es la escritura en sí misma y otro es la revisión, ponernos a revisar lo que escribimos. Si yo les estoy planteando, proponiendo eliminar o no prestarle tanta atención a la planificación, en realidad sí va a haber una planificación que es inspirarnos en una imagen y ponerle un título, pero no más que eso. Entonces se vuelve más importante el tercer momento del proceso, que es la revisión, ¿sí? Entonces no vamos a planificar tanto, vamos a dejarnos llevar, pero después la revisión de ese texto va a tener que ser más a conciencia, porque es muy probable que me salgan, que tengamos más errores, más incongruencias, que quizás yo empiezo con un tipo de narrador y termino con otro porque me dejé llevar. Entonces, en la revisión sí vamos a pulir un poco todas esas cuestiones. Después les voy a contar en qué vamos a hacer hincapié hoy en nuestra revisión. Bueno, sin tanto preludio, entonces vamos a ver las imágenes para empezar a ver qué nos están ocultando estas imágenes. Bien, acá hay una ciudad vista de arriba en un plano cenital, se llama cuando enfoco de arriba. La idea es, en todas estas casas pueden estar pasando millones de historias, ¿sí? Bueno, ¿qué estará pasando en alguna de estas casas? O quizás, ¿qué estará pasando por fuera de esta imagen? ¿O quién está filmando esto? ¿Un extraterrestre? ¿O qué está por pasar? ¿Sí? Bueno, la Gioconda en sí, después van a ver otra foto de la Gioconda sola, pero acá que está vandalizada, lo que se me ocurre pensar es qué está ocultando esta mancha, qué hay detrás de esta mancha. Quizás algo nuevo en esta obra, que ya de por sí tiene fama de ser muy enigmática la mirada de ella, ¿no? Pero acá me focalizaría en si me, si me está tapando algo, es esa pintura blanca. ¿Qué ocultan estas telas blancas? ¿Y qué historia hay por detrás de este beso? Bueno, algunos paisajes, ¿no? ¿Qué puede haber como por fuera de cuadro? ¿De quién son estos camellos? ¿Por qué están ahí? ¿Hay alguna historia alrededor de este desierto? Acá no sé si alcanzan a ver bien, pero en este lugar rocoso hay una casita chiquitita ahí perdida en medio de la nada. ¿Qué historia nos estará ocultando? Yo hago foco en la casita, pero a ustedes se les puede ocurrir que esta imagen oculta otra cosa que no tiene nada que ver con eso y que tiene más que ver con algún barquito que ande por ahí en el mar. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué nos oculta este bosque y estas personas? ¿Hacia dónde irán? ¿Qué estará pasando por ahí? ¿Qué oculta este rostro? Esta mirada. ¿Qué habrá pasado acá? Parece que hubo una fiesta, pero quedó una sola persona. ¿Habrá venido la persona homenajeada? ¿Realmente habrá habido una fiesta o no? Bueno, ¿estará sola esta persona o habrá más gente alrededor? ¿Qué historias se esconderán en esas casas derrumbadas? ¿Por qué se habrán derrumbado? Esta es una casita como en el medio del bosque, en el medio de las piedras. ¿Quiénes vivirán ahí? Se ve luz. ¿Cómo será eso? De nuevo un bosque frondoso y una persona que no sabemos de dónde viene, hacia dónde irá. ¿Qué oculta esta persona? Bueno, la Gioconda, que también, como les decía antes, ¿no? Ahora focalizándonos, sí, no en el vandalismo, sino en esta imagen. ¿Qué hay a los costados?
¿A quién mira? ¿Un brindis? ¿Un festejo? ¿A qué se deberá? ¿Será todo fiesta alrededor de esto o habrá otras cosas que no son tan festivas? ¿Qué oculta? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué mira? Bueno, acá otro desierto. Se ve que me motivaron los camellos en el desierto. ¿Quién será su dueño? Porque tiene una ropa, o sea, no está solo. Y es de noche. Estarán acampando. ¿A dónde van las personas que están con ese camello? ¿O la persona? Una casita, un poco escondida, con algunos recovecos. ¿Qué historia se encerrará? Este hombre, ¿qué secreto oculta? Evidentemente parece una foto policial, ¿no? Le sacan de perfil, de frente. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué le pasará por dentro? ¿Será realmente un criminal o lo acusaron injustamente? Bueno, esta es muy parecida a la que les mostré de las latas de sopa Campbell, ¿no? Quise poner alguna parecida. Acá sería literalmente qué hay detrás de esas latas. Se me ocurre pensar, a veces detrás de los libros o detrás de las cosas aparecen cosas perdidas, ¿no? Papeles, cartas, dinero, cosas que quedaron ocultas detrás de una repisa. También puede ser algo así, más pequeño, ¿no? Una obra de Magritte. ¿Qué oculta esta manzana? ¿Qué pasa con el rostro de este hombre? Bueno, y acá hay un par de imágenes al estilo buscando a Wally, ¿no? Digo, acá quizás hay algo que aparece, que no está oculto, sino que aparece en imagen, pero que de alguna manera está oculto detrás de la multitud. Vemos tantas cosas acá que al final no vemos nada. Entonces acá habría que hacer el trabajo de hacer ¿no? Como un zoom e ir mirando y decir, ah, mira, ¿y este qué le pasa? ¿Qué actitud? ¿Por qué está en esta actitud? ¿No? ¿Qué está viviendo esta persona? Digo, no está oculto, está a la vista, pero escondido entre tantas cosas que quizás pasa desapercibido. Bueno, esta foto es famosa, ¿no? Por esa mirada enigmática. Si conocen la historia de la fotografía, pueden olvidarla directamente y centrarse en el rostro de esa niña e imaginar la historia que ustedes quieran. ¿Qué historias escondidas hay en estas casitas, en estas viviendas? Y otra de Buscando a Wally, también hay que hacer foco y empezar a mirar. Estamos en la playa, por ejemplo, y acá veo un hombre de traje. ¿Qué? ¿Por qué está ahí? ¿Qué le pasa? Vemos de todo tipo de historias ocultas en la multitud. Bien, esta era la última. Sí, entonces. Bueno, ya les conté lo que hay que hacer. No es necesario que le pongan título a todas las imágenes como hicimos la otra vez, elijan dos o tres y después las que más las motive, los motive, empezamos a escribir, ¿no? Una vez que empezamos a escribir y estamos en nuestro momento de revisar, pueden revisar cuestiones que ya vimos, como por ejemplo si respeta una estructura, mi texto respeta, tiene un comienzo, tiene un conflicto, tiene un final. Respeto el tipo de narrador, o empiezo escribiendo en primera persona y termino en tercera persona omnisciente, ¿sí? Estas cuestiones las podemos revisar. Hoy les planteo un tema nuevo para poder revisar que tiene que ver con el tema de los tiempos verbales, que
suele haber muchas confusiones con respecto a la utilización de los tiempos verbales en la narración, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito esto. Este PDF que está hecho a partir de un PowerPoint, se los comparto también para que lo revisen en tranquilidad. Pero bueno, vamos a hacer un repasito de esto, que me parece que es importante revisar y repasar. Bueno, hay cuestiones muy básicas que ustedes las van a poder leer por su cuenta, digamos, qué es un verbo, estas palabras que en general indican acciones o también estados o procesos. Y bueno, aquí tenemos la persona, el número, los modos, los tiempos verbales, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar acá, en los tiempos. Esto lo pueden mirar y después cualquier cosa me hacen alguna pregunta. Son como repasos de la secundaria, pero bueno, que nos quedaron lejos y hace tiempo, ¿no? Entonces está bueno siempre revisar esto, repasar esto. En cuanto a los tiempos verbales, a ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, como les decía, cuando elegimos narrar un cuento, tenemos que elegir personajes, en un lugar, una época, que acá no lo puse, pero una época, las acciones que se ven a partir del inicio, el nudo, el desenlace. También tengo que elegir una voz que me va a contar esa historia, es decir, un narrador, que es lo que estuvimos trabajando también. Y también tengo que elegir un tiempo verbal base en el que yo voy a contar los hechos de esta historia, ¿sí? Tenemos básicamente dos posibilidades: o narro en presente o narro en pasado, ¿sí? La mayoría de las veces los textos están narrados en pasado. Yo digo, no sé, el personaje fue, caminó, jugó, se encontró, ¿sí? Pero muchas veces se utiliza el presente, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de que vamos acompañando al personaje a medida que va haciendo sus acciones, ¿sí? Entonces el personaje abre la puerta, se encuentra con no sé quién, sigue caminando, ¿no? Como que lo estamos siguiendo en el momento. No es la forma que más vamos a encontrar en novelas o en cuentos, pero también aparece. El tema es que yo elijo una, tengo que respetarla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo estoy contando una historia y en algún momento voy a hacer un salto al pasado y en algún momento puedo hacer un salto al futuro. Entonces no voy a escribir todo en el mismo tiempo verbal. Y ahí empiezan a venir las confusiones. Si yo elijo narrar en presente, ¿sí? Mi tiempo base del relato es presente, entonces puedo decir así. Max entra a su habitación y siente un profundo temor, mira perplejo lo que está al lado de su computadora, no lo puede creer, ¿sí? Genera que que nos vamos a enterar al mismo tiempo que él de lo que está viendo, ¿no? Entonces, acá está en el centro el tiempo presente base que yo elegí, pero si yo voy a hacer algún breve salto al pasado, voy a utilizar un tiempo pasado. Y si voy a hacer un breve salto al futuro y luego vuelvo a mi tiempo base, voy a utilizar el tiempo futuro. Entonces, ¿cómo quedaría? Yo estaba en lo anterior, recordemos que Max entra a su habitación, mira algo y no lo puede creer. Entonces digo, esta mañana Max leyó algo en un libro que le llamó la atención, era algo relacionado con los planetas y la existencia de otros universos. Pensó que era un texto muy interesante y decidió averiguar más acerca de este tema. Sintió ganas de tener un telescopio y lo escribió en su computadora. Esto es un salto al pasado, porque mi tiempo presente del relato es el momento en el que Max abre la puerta de su habitación y se encuentra con algo. Pero ahí el narrador siente la necesidad de contarme que esa mañana él leyó un libro acerca de la existencia de otros universos y que eso le llamó la atención. Y luego vuelvo a mi tiempo base del relato y sigo hablando en presente, ¿sí? Vuelvo al relato principal. Entonces, Max, como entra a su habitación y ve algo que le llama la atención, llama a su amiga Jessica y le muestra la gran sorpresa que hay en su escritorio y lo que se ve en la pantalla. Ella tampoco lo puede creer, está emocionada. Es un telescopio. Y ahí vemos por qué el narrador
me hizo un salto al pasado de esa mañana, porque él había estado, ¿no? Él estuvo esa mañana investigando acerca de los universos y demás, y resulta que ahora entra en su habitación y se encuentra un teléfono, ¿no? Entonces, por eso el narrador hace un breve salto al pasado. Pero también se pueden hacer pequeños saltos al futuro, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, cosas que van a ocurrir después del relato, ¿no? O proyectos, deseos, planes para el futuro que tiene el personaje, ¿sí? Entonces, seguimos hablando en presente. Ya lo tienen decidido estos personajes. Esta noche irán a estrenar el telescopio porque el cielo estará estrellado. Esto todavía no pasó en mi cuento, es lo que ellos están planificando, ¿sí? Según dice el pronóstico. Y vuelvo al texto principal, pero ahora tienen que averiguar quién les dejó esa sorpresa. El dejó sí lo digo entre pasado porque es un hecho anterior a la narración que yo estoy llevando de él. Bien, si hay alguna duda con respecto a esto, me pueden preguntar o pueden en tranquilidad después leer el PDF que acompaña la clase y este mismo PowerPoint que les acerco. Bueno, entonces una posibilidad es elegir el tiempo presente. No es lo más común, pero se puede hacer. Otra posibilidad que tenemos es narrar todo en tiempo pretérito, en tiempo pasado, ¿sí? Entonces, yo elijo como tiempo base de las acciones del relato el pasado y digo, Elena, tengo acá dos personajes, ¿no? Elena miró el cielo y recordó buenos momentos, se sentía algo triste esa noche. Esa misma noche, lejos de allí, Sebastián recordó también los hermosos momentos vividos junto a su exnovia Elena. Se desveló y siguió despierto hasta que salió el sol. Entonces son dos personajes que están lejos, pero que fueron novios. Narró todo en pasado. ¿Qué pasa entonces acá? Si yo elijo el tiempo pasado como tiempo base, si yo voy a contar algo anterior, si voy a hacer un salto temporal hacia algo anterior a mi historia, tengo que utilizar, por así decirlo, un tiempo pasado más pasado que el pasado, ¿sí? Y este tiempo más pasado que el pasado es el pretérito pluscuamperfecto, ¿sí? Que digo, ese plus que quiere decir más, ¿no? Y pienso que en portugués este tiempo se llama pretérito más que perfecto. O sea, por eso yo juego diciendo así, es más pasado que el pasado, ¿sí? Entonces me sirve para hacer estos saltos temporales cuando ya estoy escribiendo en pasado. En cambio, cuando quiero hacer un pequeño salto al futuro, contar algo que va a pasar después, años después, o contar algo que los personajes piensan hacer tiempo después, planifican o desean hacer en el futuro, no voy a utilizar el futuro que habíamos utilizado antes, sino el tiempo condicional, que de nuevo me viene a la cabeza el portugués. El condicional en portugués se llama futuro del pretérito, es decir, futuro del pasado. Es decir, es el tiempo que elijo para hablar en futuro cuando estoy hablando en pasado, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Recuerden entonces que estábamos con esto, ¿no? Elena miró el cielo y recordó, Sebastián recordó a su exnovia. Habían pasado días tan lindos juntos, habían tenido momentos tan románticos. ¿Sí? Utilizo el pluscuamperfecto porque esto es anterior al tiempo presente de mi relato, que es cuando ellos están separados ya y recordándose mutuamente, ¿sí? Y recuerdan los buenos momentos que habían tenido. Para los hechos futuros que escapan a mi relato, que son posteriores, deseos, como ya dije, o cosas que pasarán en el futuro, entonces utilizamos, que ahí están en violeta, el condicional. Siempre pensaron que se casarían y tendrían muchos hijos y que serían felices por siempre, como en las películas. Es un proyecto a futuro, ¿sí? No es que siempre pensaron que se casarán y que tendrán. Eso sí estoy hablando en presente, pero si estoy hablando en pasado, ese futuro hipotético pasa, bueno, justamente tiene mucho sentido que sea condicional porque es hipotético.
Y vuelvo al relato principal. Y cuando Elena se sintió más sola y triste que nunca, salió al balcón y lo vio. Sebastián estaba allí, esperándola con flores. O era una alucinación. Bien, hasta ahí. Entonces, básicamente, tener en cuenta que yo, cuando estoy realizando una narración, tengo que elegir un tiempo verbal base para mis acciones y que este puede ser el presente o puede ser el pretérito, el pasado. Y que esto va a definir, entonces, cuáles son los demás tiempos verbales que van a acompañar mis saltos temporales al pasado y mis saltos breves temporales al futuro. Bien. Vamos a dejar de compartir. Y ahí estamos. Entonces, elijamos una o dos imágenes que nos resulten más llamativas. Tratemos de colocarle un título que nos haga pensar en qué oculta esa imagen, ¿sí? Y una vez que eso está elegido, empezamos a soltar la escritura. Para ello recomiendo a mano, pero cada uno tiene como sus preferencias, ¿no? Digo, pero para esta cuestión de la no planificación, la improvisación, el dejar fluir, por ahí a mí me viene mejor a mano. Cada una sabe. Una vez que hago esto, entonces sí, por ahí puedo dejar el texto descansar un rato y después volver a conectarme con la escritura y decir, bueno, ¿se entiende lo que quise poner? ¿Tiene un inicio, un nudo, un desenlace? ¿Tiene un narrador coherente? O sea, siempre es el mismo narrador. Respeto esta cuestión que vimos hoy de los tiempos verbales. Si escribo en presente, escribo siempre en presente. Si escribo en pasado, escribo siempre en pasado. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el marco narrativo? ¿Se entiende en qué época? ¿Hay algún indicio de en qué época transcurre? ¿Algún indicio de en qué lugar geográfico, en qué lugar transcurren las acciones? ¿Sí? Básicamente eso. Incluyo, ya que fuimos viendo tantas cosas durante este curso, podemos ir agregando. ¿Hay algún momento de algún fragmento descriptivo? ¿O es todo pura narración, narración, narración? En ningún momento describo nada. Incluyo las voces de los personajes a partir de fragmentos conversacionales. No es obligatorio, pero digo, puedo revisar y darme cuenta de si eso lo utilicé o no. Quizás decido no utilizar nada conversacional a propósito, decido no agregar mucha descripción a propósito, pero bueno, que sean decisiones tomadas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí llegamos por hoy. Bueno, muy bien. Esa es la propuesta para este encuentro. Y entonces a partir de ahora, dentro de unos días, ustedes van a tener seguramente escritos 5 trabajos, por ahí más, por ahí menos, pero digo, bueno, de los trabajos que han escrito a partir de las consignas de este taller, la idea es que elijan uno, que traten de revisarlo, de corregirlo, teniendo en cuenta todas estas cositas que les dije recién, y que me lo envíen. Yo sugiero que no tarden más de 2 semanas en enviármelo para que esto no quede en la nada y no se olviden de hacerlo. Pero si necesitan más tiempo, no hay ningún problema. Me lo envían por mail, ponen en el asunto trabajo final del taller, 5 estrategias para escribir a partir de imágenes, y ahí yo lo voy a corregir, cuestiones de estilo, como ya les comenté, y cuestiones que tengan que ver con la historia en sí misma, con el conflicto, con el desarrollo de los personajes, etcétera, etcétera. Y la idea es que después por ahí ustedes, si es necesario, hagan una reescritura a partir de mis sugerencias. Y lo que vamos a hacer una vez que esté terminado es publicarlo en mi blog, en las antologías de los distintos cursos. Así que bueno, a trabajar, a ponerle pilas a esto y estamos en contacto. Cualquier duda siempre que tengan me escriben, ya sea por el Instagram o por mail, y les voy a estar respondiendo. Gracias por participar en este taller. Chau, chau.